¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Hoy en el tema que vamos a tratar es específicamente sobre los métodos de reproducción asexual o vegetativa que tienen las plantas. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que el método de propagación usual que nosotros encontramos en plantas es propagación de semillas. Se agarra una semilla, la siembra en el suelo, espera el proceso que se llama imbibición, que es el proceso mediante el cual la semilla absorbe agua, se hincha y adentro de la semilla vamos a encontrar algunos carbohidratos que en presencia de agua empiezan a reaccionar y por lo tanto activan el proceso de germinación como tal de la semilla. Mientras no exista agua, la semilla no va a germinar. Es el medio que activa a la semilla principalmente. Eso quiere decir de que en ausencia de agua la semilla no va a germinar y va a continuar con su proceso de latencia o normancia, que la latencia no es más que la etapa en la cual la semilla permanece inactiva y en muchos casos hay semillas que pueden pasar hasta 15, 20 años dentro de un suelo en estado de normancia, inactiva hasta que llega el agua y la activa. Existen otros factores que también van a afectar, que le llaman cofactores que afectan en la producción de la semilla, pero principalmente vamos a enfocarnos en esta de acá, ¿verdad? En la reproducción asexual. La reproducción sexual entonces ocurre mediante ese proceso que les acabo de mencionar. Ahora, ¿qué es la reproducción asexual? En la asexual no necesariamente necesitamos que el polen llegue al óvulo de la planta y forme un embrión que pues, generalmente va a estar cubierto por una capa y todo eso se le va a llamar semilla, sino que las plantas tienen la habilidad de que si usted agarra un pedazo de una hoja, por ejemplo, de ciertas plantas y la coloca en el suelo, le va a producir una raíz. O si usted agarra un pedazo de vástago, como dicen las abuelitas, y usted la coloca en el suelo, inmediatamente le va a formar raíz pasado algún tiempo. A eso se refiere la reproducción asexual. No necesitamos polen, no necesitamos óvulos, sino simple y sencillamente una porción de la planta para que nosotros podamos hacer este tipo de reproducción. Ahora, un tema importante que sí quisiera yo que nosotros, este libro de acá lo voy a utilizar como base y yo quiero que ustedes lo vayan leyendo poco a poco conforme vayan pasando acá el documento para que ustedes tengan una idea más clara. Miren, este es un tema muy interesante y que a ustedes les va a servir mucho. Lástima, aquí vamos a procurar, porque vamos a procurar hacerlo lo más dinámico posible, porque había bastante información que pudimos haber hecho de manera práctica, pero esperamos que las podamos integrar una vez que termine todo el problema de coronavirus y lo podamos hacer nosotros, hacer esquejes, acodos, injertos y todo eso. Pero ahorita vamos a ver la parte teórica, ¿verdad? Que es lo que nos interesa y ustedes van a poner en práctica algunos aspectos o algunos elementos importantes. Por ejemplo, en el caso de propagación asexual, existen una gran cantidad de situaciones que nosotros podemos encontrar y que al final de cuentas, como generalidad, si usted agarra una porción de una planta y la va a colocar, por ejemplo, un tallo, un esqueje, una estaca, algunas veces un pedazo de raíz, otras veces una hoja o una porción de una hoja y usted la coloca en el suelo, usted lo que está haciendo es reproducir exactamente esa planta en otra. Quiere decir que todas sus virtudes y todos sus defectos usted lo está replicando en la nueva parte de la planta que está sembrando a algún lado. Por eso aquí habla de algo que se llama un clon, que está específicamente detallado en esta parte de acá. A eso nosotros le vamos a llamar entonces un clon, que es esto que aparece acá. Es un organismo, un grupo de organismos que se derivan de otro a través de un proceso de reproducción asexual. Entonces, acá, en el caso del clon, por eso se le llama así, porque usted lo que está haciendo es que de una planta usted está reproduciendo otras idénticas prácticamente. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Dentro de las ventajas que tenemos es de que si usted solo tiene un árbol y es altamente productivo y usted lo quiere replicar por reproducción asexual, pues esa productividad usted la está multiplicando en otros individuos. Pero trae la desventaja de que si ese árbol es
por ejemplo, tiene el problema de que las ramas se quiebran al peso, si la planta es susceptible a algunas plagas o algunas enfermedades, automáticamente usted está replicando ese problema en todas las demás plantas. Entonces hay que ser cuidadosos cuando estamos trabajando con reproducción asexual. Ustedes van a hablar y van a ustedes a leer ahí cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Pues básicamente ahorita les mencioné yo un par ahí de manera rápida. Variaciones genéticas, las mutaciones es algo bien importante que nosotros vamos a encontrar acá y vamos a encontrar, no sé si ustedes se han dado cuenta de que existen algunas plantas que se llaman plantas variegadas y vamos a buscar acá en internet para que las plantas variegadas son las plantas que van a presentar en algún momento, como estas que ustedes pueden observar acá, principalmente esta que está acá, miren esta que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Entonces, esta le vamos a llamar plantas variegadas. ¿Por qué? Porque son plantas que dentro del color normal vamos a encontrar algunas franjas amarillas o unas franjas blancas y que estas le dan una característica típica. Muchas de ellas son procesos de mutaciones que ocurren a nivel de la naturaleza, otras son inducidas por hormonas, como por ejemplo la colchicinia, pero cuando ocurre eso, si usted, a veces ocurre una planta entre 1.000.000 que tiene esa característica que la hace diferente a las demás. A veces han visto ustedes claveles que son verdes con manchitas blancas en todas las hojas y que se ven bien bonitas. Esas mutaciones en muchos casos vienen siendo económicamente rentables. Por ejemplo, en los tulipanes existen algunas mutaciones que ocurren y que, así como este de acá, que le da una característica diferente. A veces nos da colores distintos, o a veces nos da, como en este caso, un color diferente y una forma un poquito que llama la atención. Entonces, eso hace de que económicamente sea atractivo y si yo lo hago por semilla, puede ser que la mutación no se herede a la siguiente generación, en la semilla no vaya. Entonces, aquí el método de reproducción asexual me sirve re bien porque con una parte de la planta yo puedo reproducir esa mutación que está en las células de esa planta y que posiblemente no se va a reproducir al resto de las plantas, ¿verdad? Entonces, aquí es en donde nos puede servir en algún momento la reproducción asexual. También vamos a encontrar otras plantas que se van a llamar quimeras, que son variaciones que ocurren en una planta en ocasión afectan solo a un segmento del meristemo y da origen a sectores o capas de tejido mutado. Así una planta propagada de un meristemo de este tipo está formada por 2 o más tejidos genéticamente diferentes. Bueno, una quimera es cuando, por ejemplo, usted, no sé si ha visto que hay una planta que solo una rama tiene un color y el resto sigue siendo del color natural, color verde, por ejemplo. Entonces, eso es una quimera. Entonces, vale la pena agarrar una parte de la rama, reproducirla asexualmente y yo voy a tener individuos con esa característica. Pues básicamente, esa sería como que a grandes rasgos las ventajas y los beneficios que me va a traer la reproducción asexual. Si nosotros vamos a hablar acá vamos a hablar ahora de la modalidad básica de reproducción asexual, vamos a encontrar que la primera que podemos encontrar es la esporulación, que muchas veces ocurren a nivel de helechos o en algunas orquídeas o en algunas plantas que generalmente son saprófitas, ¿verdad? Que van a necesitar asociarse con algún árbol y de la corteza alimentarse. Ellos van a producir un tipo de espora que no necesariamente haya sido, que tiene la capacidad de esporular, eso se llaman endosporas o esporas, que tienen la capacidad de esporular y de dar origen a un individuo nuevo sin que exista cruce de material genético. O sea, no hubo una polinización en medio y por lo tanto esto ocurre solamente la planta madre va a heredar su material genético. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos una reproducción por semilla? El papá hereda la mitad de la genética y la mamá hereda la otra mitad. Entonces vamos a tener un individuo con genes del padre y de la madre. Con la reproducción asexual únicamente es los genes del individuo que está siendo el donador del tejido. Acá entonces, por eso dice esta parte de acá de la forma de la esporulación, muchas veces ocurre aquí abajo.
a nivel, ocurre muchas veces aquí en esta parte, miren, a nivel de el en vez de la hoja, ahí se van a formar pequeñas esporas que generalmente es como cenizas o como que si fueran pequeños grumos, y esas son las que van a dar origen a una planta nueva. La poliembrionía es el fenómeno en que dos o más embriones se desarrollan de un solo óvulo fertilizado. Por ejemplo, en el mango vamos a encontrar mucho la poliembrionía, ¿verdad? O la apomixis se da en plantas cuando una parte de ella se divide y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Se halla extraordinariamente difundida y sus modalidades son mucho más variadas. Y aquí vamos a encontrar otro tipo de... Vamos a colocarles acá ejemplo, apomixis, para que ustedes vean con una imagen cómo es que ocurre la apomixis como tal, ¿verdad? A ver si encuentro alguna imagen. Yo creo que no me va a permitir. No me permite buscarla acá. Ajá. Que no tengo la imagen que les quería presentar. Pero bueno, vamos a continuar entonces. No me dio. Vamos a hablar después a profundidad de esto de la apomixis, ¿verdad? Que no es más que cuando en las plantas una parte de ella se va a dividir y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a encontrar aquí es la reproducción asexual o la multiplicación vegetativa artificial por injertos. Algo muy importante que debemos de tomar en consideración, error número 1 que la gente comete, que al injertar una planta, por ejemplo, error común que comete mucho la gente, es que si yo tengo un limón y yo le voy a injertar una mandarina, entonces me va a producir un limón mandarina. Eso es completamente falso, ¿sí? El limón mandarina es otra variedad de limón, no es que porque cruzó un material con el otro, el injerto no tiene nada que ver con esto. En otras palabras, vamos a colocar aquí una imagen de un injerto. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando de un injerto, lo único que estamos haciendo es unir únicamente dos materiales vegetativos similares y que nosotros vamos a encontrar. Vamos a colocar injerto de mango, vamos a colocar aquí. Porque nos va a servir por múltiples razones. Vaya, miren, por ejemplo, vamos a agarrar este caso que nosotros tenemos acá. Yo tengo un árbol y resulta que ese árbol que yo tengo, resulta que el árbol que yo tengo es un árbol que me va a dar a mí la capacidad de poder, vamos a quitar esta parte porque aquí me está pidiendo esto, ahí está, aquí está, miren. Yo tengo un árbol Tommy grande, ¿sí? Y resulta de que yo quiero reproducirlo por injerto. A ver, ¿qué pasa con los injertos? Pues básicamente lo único que yo estoy haciendo acá es esto que usted ve aquí en estas imágenes, este material que usted está viendo arriba, este es el material injertado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo el mango de coche y tengo el mango Tommy, ¿sí? O el mango Ataulfo. Vaya. Resulta de que el mango de coche es muy rústico. Ese se produce en diversidad de tipos de suelo. Ese es resistente a plagas, ese es resistente a enfermedades, pero la producción del mismo no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque a la gente no le va a gustar, no va a producir tanta carnosidad o tanto, en este caso, tantos carbohidratos, el tamaño del fruto no es tan grande y por lo tanto en el mercado tampoco va a ser muy comercial, ¿verdad? Como debería de ser, como por ejemplo el Tommy, que es un mango más grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? El Tommy es un árbol muy bueno, ¿ok?
que produce unos frutos grandes, ustedes conocen ese mango, pero tiene el problema de que la raíz no es la mejor, es un árbol muy débil, muchos problemas de plagas y enfermedades, en suelos a veces cuesta que se adapte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Agarramos el tomi, la parte aérea, y así como aparece en la imagen que les voy a colocar en la parte de acá, como esta que ustedes ven acá, y yo le voy a insertar la parte aérea del tomi y voy a dejar la parte del tallo sin hojas y todo lo demás del mango de coche. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es aprovechando la rusticidad del mango de coche, ¿sí? Y voy a aprovechar, ¿quiénes va a ser la parte productiva? La parte aérea, donde se encuentra el tallo, pues. Esa va a ser la parte que me va a producir mango. Entonces me va a producir mango tomi. No es que se va a mezclar tomi con coche y me va a producir un nuevo árbol. No. Va a producir mangos tomi. Pero la base que yo tengo es de árbol, mango de coche. Entonces, más o menos, esto es lo que yo quería mencionarles con respecto a los injertos. Si, no sé si ahora sí les va quedando un poco más claro de la parte de los injertos. Bueno, si no, vamos a seguir acá. Entonces, continuando, ¿cómo se iniciaron los injertos? Acá habla de que Aristóteles hasta los años 1000 antes de Cristo y Aristóteles en el 384 ya hablaban sobre injertos. Vamos a hablar de qué es una vareta. La vareta vendría siendo el material que yo voy a extraer, en este caso podría ser el mangotomi. Y el patrón se le va a llamar, o portainjerto, va a ser a la base que yo voy a tener del árbol como tal. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener un injerto que va a tener estas características acá, ¿sí? Por ejemplo, esta es la base. Entonces yo lo que tengo que hacer, esta es la base, y la parte del injerto, lo que yo injerté es esto de acá arriba, ¿sí? El verde vendría siendo la vareta Tommy que yo injerté, o la yema que yo injerté, y ya se empezó a reproducir. Esto de aquí arriba, el material que yo utilicé para injertar, se va a llamar vareta. Y la parte de abajo, que es la parte que yo dejé acá, de la que yo utilicé como base, a esto se le va a llamar patrón o se le va a llamar porta injerto. A eso se le va a llamar ahí. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que muchas veces no sé si han visto que hay gente que habla de claveles de 2 o 3 colores. Pues básicamente lo que hacen es agarran un clavel, por ejemplo, aquí está, miren, vamos a hacer este ejemplo acá. Va. Aquí hay un clavel, este clavel es de acá y va a producir como colores rosados. Vale. Pero a alguien viene y se le ocurrió que de repente va a agarrar acá va a agarrar aquí y aquí le va a injertar una rama de un clavel naranja, ¿sí? Entonces el clavel empieza a producir acá flores naranjas y va a seguir produciendo flores rosadas. Y de repente alguien viene acá y dice, no, bueno, entonces yo voy a venir y todavía le voy a hacer otro injerto acá en esta parte y va a empezar a producir otra rama que va a producir flores de color rojo. Lo único que hizo fue un injerto como tal. Entonces, no, si ustedes se dan cuenta, aquí no es que porque mezcló el rojo con el rosado ya va a dar un color diferente, no, simple y sencillamente el clavel que sirve como base, este de acá simplemente le está distribuyendo los nutrientes nada más a las ramas que fueron injertadas. Ahora, si la persona viene acá, si la persona viene, aquí vamos a ver, vamos a colocar esta parte acá. Si las personas vienen aquí, quitarle esto aquí porque reanudar la función. Vamos a volver otra vez a compartir esa parte porque algo pasó aquí. Ahí está. Si las personas vienen acá y, por ejemplo, ellos vienen y hacen este injerto aquí, hacen el injerto y ellos quieren acá
injertarle otro color. Entonces lo primero que tienen que hacer es volar esta parte de acá, miren, eliminar esto, eliminar todo esto. Y van a dejar la vareta para que produzca un solo color, ¿verdad? Y van a dejar solo la parte aérea, que sea la parte productiva, y la otra abajo la van a suprimir, eliminando toda la parte que vamos a tener ahí. A eso se le llama un injerto como tal. Pues más o menos ahí vamos explicando esta parte. Algo importante a tomar en consideración con los injertos. Es un tejido vegetal delgado situado entre la corteza, el cambium, y aquí lo voy a colocar en el video que les tengo yo acá que les iba a presentar. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a retroceder un poquito, un poquitín. Si ustedes se dan cuenta en esta parte de acá, vamos a dejar de acá el volumen. Eso, acá, vamos a quitarle el volumen para que podamos visualizar bien. Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando la persona venga y le quite una parte al injerto, acá ustedes pueden observar, miren, le quitó una telita a ese injerto. El cambium es la parte que viene a continuación, ¿sí? A eso le van a llamar el cambio. Entonces, acá va a aparecer una imagen ahorita donde vamos a ir explicando cómo es. Este es el patrón, vean esta parte de acá. Este, por ejemplo, en café va a ser el café robusta, es este que nosotros vamos a encontrar acá. Ese café es rústico, ese café es todoterreno, se da en cualquier tipo de suelo, pero tiene un problema, es muy baja de productividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen, los productores de café? Quitan, agarran el robusta como porta injerto y le van a injertar, le van a colocar el material genético de interés que nosotros queremos. Puede ser otra variedad de café, pero eso lo hacen cuando todavía está chiquitito el café, ¿verdad? Ahora, acá este tipo de injerto que vamos a ver, miren, este de acá, es un tipo B, tipo en B. ¿Qué quiere decir? Usted viene acá, hace esto, viene acá, hace esto con la navaja de injertar. La navaja de injertar es la que aparece ahí en la imagen. Es una navaja que tiene la capacidad de, es como esta de acá, miren, tiene mucho filo y trae esta otra parte acá que es la que voy a utilizar para poder abrir esto. ¿Por qué razón? Porque si lo hago con los dedos están sucios y yo voy a contaminar el material y voy a terminar creando algún tipo de infección acá y se va a terminar muriendo. Entonces vean qué es lo que hago. Con la T abro, así como aparece acá el tejido, y le voy a colocar la yemita que me interesa de la variedad que yo quiero reproducir. De ahí le coloco un vendaje que generalmente es parafilm, se llama este vendaje especial que viene acá. Esto lo venden en los agroservicios. Ese parafilm, el que están haciendo ahora, fíjense que ese vendaje usted lo hace para que quede bien amarrado, para evitar de que le entre agua, para evitar de que esté expuesto y para que pegue bien el tejido. Ese parafilm, fíjense que ahora viene hecho de tal manera que pasado 25, 30 días se empieza a degradar y solito él se va a caer. Aquí miren, está haciendo la forma de cómo va quedando por dentro el injerto, ¿verdad? O sea, cómo está quedando el cambio y toda esa cuestión que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Acá está hablando de otra forma de cómo se puede injertar. Él por lo general hizo una T aquí así y este tejido lo movió para acá y este otro lo movió para acá. Pero hay algunos que hacen una T invertida también, ¿verdad? Que lo hacen para acá y otros que lo hacen para acá también. Algo importante que debemos de tomar en consideración con un injerto es que debemos de tomar en cuenta de que esta parte que tenemos acá, miren, no debe de quedar demasiado prensada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces voy a tener problemas de circulación y el injerto se va a terminar muriendo como tal esto, ¿verdad? Después de eso quitamos el vendaje si no se ha caído. Algunos lo que usan es nylon, plástico normal,
lo empiezan a vendar, ¿verdad? Eso lo empiezan a hacer muchas veces y después hacen el famoso desvende, que es esto que aparece aquí, miren. Entonces, acá lo que está haciendo es de que al momento de mover la yema cuando pasó, si usted ve que se quedó bien sujeta, quiere decir que usted hizo bien el injerto. Si no, aquí está otro proceso, miren paso a paso cómo se va haciendo. Y ese es un injerto de yema, se llama, ¿verdad? Solo le va a sacar usted una yemita de otra planta y la va a injertar a esta de acá. Hay que tener cuidado al momento de hacer un injerto. Hay que tener mucho cuidado, simple y sencillamente porque hay que tener la técnica o la habilidad para poder hacerlo. Generalmente la gente que tiene esta habilidad tiene un 95% de pegue. Quiere decir que de 100 plantas que injerta, 95 la van a pegar. Si usted lo hace la primera vez, posiblemente va a tener un porcentaje de pegue muy bajo, menos de 10% van a pegar. Pero eso es porque el cambio, o sea, el tejido nuevo tiene que conectar o tiene que empatar con los haces vasculares de la planta que está sirviendo como patrón. Eso es lo que quiero que tengamos muy en consideración. Existen otros tipos de injertos, por supuesto, que se llaman de púa lateral, otros se le llama de corona, otros le llaman injertos de puente, y así podemos seguir mencionando mucho más a detalle esta situación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir acá con esta parte. Entonces, continuando con esto del injerto, aquí está, miren. Hay un injerto tipo parche, que es este de acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hacen? No solamente como el anterior, que solo la yema, sino que aquí lo que hacen es, miren, aquí hacen toda esta sección del tejido, miren. Toda esta sección del tejido es de la planta nueva. Aquí está, miren, el tamaño del tejido. Es todo esto que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta la pieza acá, se corta el pedazo y se le deja una pestañita acá para que la pestañita ya la puedo levantar y pueda insertar el nuevo tejido acá. Eso es lo que está ocurriendo ahí con ese injerto tipo parche. Ahora, hay frutales que son mejores para parche, hay otros frutales que son mejores para yema, ahí va a depender, otros de púa lateral, otros ahí vamos a seguir hablando. Injertos de aproximación. Ese injerto se emplea cuando la corteza del patrón es más gruesa que la planta que servirá de injerto, solo recomendado en especies de alto valor genético. El injerto de puente, miren cómo es el que ocurre. Este tipo de injerto se utiliza para reparación de especies donde su corteza del tronco está lesionado, pero su sistema radicular no ha sido lesionado. Estos daños son causados generalmente por roedores o por enfermedades. Es todo un mundo hablar de injertos, ¿sí? Pero aquí al menos estamos viendo lo más importante. Esto sí, no quiere decir que usted agarre un chico zapote y lo vaya a injertar en un clavel, no. Generalmente los injertos están limitados entre especies. Ocurre un limón con un limón. Entre especies de la misma familia, entre los cítricos, por ejemplo, entre naranja, lima, limón, entre ellos tienen cierta compatibilidad, pero cuando las familias son diferentes, la compatibilidad va siendo mucho más complicado. Aquí hay algunas reglas, eso lo pueden leer ustedes despacio. Ahorita solo estamos viendo las generalidades como tal. Es una vareta, miren, esta vareta es la que me va a servir para sacar las yemitas que yo voy a utilizar para poder injertarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago la obtención de la yema? Si usted se da cuenta ahí en la imagen que está aquí abajo, únicamente ellos están quitando la porción de la yema con mucho cuidado. De ahí hacen la hendidura en T. Esta es una T invertida, miren, al revés a la que vimos anteriormente. Insertan la yema y de ahí esperan a que el injerto brote y le quitan todas las demás ramas del patrón. Miren, en zapote es un injerto de yema también acá, miren este ejemplo que aparece acá. Esta es una yema no adecuada, es esta como aparece, estas que están aquí en esta imagen. Y esta sería la primera. La segunda es un acodo. El acodo es algo bien fácil, bien práctico y bien sencillo. Lo único que hacemos es de que buscamos una rama, como las que aparecen acá, y le vamos a quitar un anillo. Vamos a ver, aquí la vamos a colocar. Vamos a buscar una rama, miren acá, y vamos a quitarle
la parte de la corteza, o sea, sin dañar el cambium, o sea, sin llegar a profundizar. Miren, tiene que ser un corte que no sea demasiado profundo, sino que sea simple y sencillamente un corte que solo llegue a la profundidad de la corteza como tal. Generalmente se tienen que hacer para árboles leñosos. Si esto no sirve para herbáceas, ¿verdad? Tiene que ser leñosos como como un frutal o como un clavel que ya esté desarrollado, ¿verdad? Así, miren el tamaño de cómo es ahí, el tamaño de el grosor de la rama. Entonces, miren, se hace el anillado. A eso se le llama anillado. Se hace con sumo cuidado, evitando que nosotros dañemos el cambium, ¿verdad? De ahí vienen, se hace este otro corte, siempre teniendo cuidado de no pasarnos demasiado. Y una vez que ya tengamos hecho, ya podemos con las manos, podemos ir quitando poco a poco la corteza que acabamos de cortar. Vamos a adelantar un poquito más este video. Miren acá, lo va quitando. Miren, otra vez con la parte de la navaja. Si no lo pueden utilizar, desinfectan con alcohol, un cuchillo que tenga filo y ya ustedes pueden ir haciendo eso. Miren, ahí no lo está haciendo con el filo para evitar dañar la parte de adentro del injerto, de la rama, perdón, donde está el cambio. Ahora, una vez que quita la corteza, miren, es una corteza limpia, hay que evitar que le caiga basura o que le caiga otro tipo de suciedad. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un sustrato. Generalmente es acerrín, pero miren, usemos acerrín que sea acerrín de maderas blancas, no usemos acerrín de maderas rojas. ¿Por qué? Porque traen algunas sustancias que lejos de producir o formar raíces, lo que va a hacer es quemar el tejido. Miren, acá si ustedes quieren pueden hacer una limpieza, ¿verdad? Esto no es tan necesario en muchos tipos de plantas, ¿verdad? Pero lo pueden hacer. Y una vez que lo han hecho, viene la siguiente cuestión. Miren, hacen una bolsa, ahí, o pueden usar papel aluminio, muchos usan papel aluminio para eso. Y miren, acá le colocan ustedes el acerrín o el sustrato que van a utilizar y le van a amarrar ahí la bolsa. Más o menos estamos esperando entre 25 días para que la planta produzca raíz. Ahí lo que hicieron en esa herida, como está en oscuridad, va a producir raíz la planta, ¿verdad? Entonces ya va a tener usted una planta nueva. Entonces, al final, cuando vaya a terminar usted con el proceso, una vez que ya esté ya esté enraizado el acodo, lo único que va a hacer usted es venir y hacer un corte. El corte lo va a hacer aquí abajo, miren, abajo del acodo. Abajo del acodo va a hacer usted el corte y ya va a tener una planta nueva. Vamos a adelantar un poquito más esto. ¿Y está, miren? Ahí hay un acodo que ya está avanzado. Entonces él ahorita va a venir, le va a quitar la bolsa para ver cómo va. Ya él puede observar que ya tiene una raíz, ya tiene raíces por dentro. Entonces lo que va a tener, ahí está, miren, bien se notan las raíces. Tiene que estar oscuro, por eso se puede usar papel de aluminio o pueden usar una bolsa negra. ¿Por qué razón? Porque en presencia de luz la raíz no se va a formar, tiene que estar en oscuridad. Entonces, como ya tiene una muy bonita cantidad de raíces, lo que viene a continuación es meterle cuchillo. Y ahí está, mire, ya lo cortó, tiene raíces, siembra y ya tiene un nuevo árbol. Vamos a dejar acá la parte de injertos y la parte de acodos. Tarea para esta semana entonces. Me van a hacer favor ustedes de hacer un acodo y van a ir documentando paso a paso. Paso número 1, identificación de la planta. Paso número 2, va usted a hacer el corte. Paso número 3, usted le va a colocar el acerrín. Y el acerrín tiene que colocarle agua.
O sea, tiene que estar bien húmedo, ¿sí? De maderas blancas. El paso siguiente va a ser colocarle la bolsa, amarrarla y ahí está. Entonces, en un documentito en Word, me hace el favor usted de escribir paso a paso cómo va a realizar usted su acodo esta semana. Dentro de 20 días, entonces usted ya me va a mandar el reporte de cómo quedó ya su acodo, pero usted tiene que salir en las fotografías. ¿Estamos? Esa sería entonces, hasta acá vamos a dejar esto, ¿verdad? Ya vimos injertos y vimos acodos para que no tengan usted ningún inconveniente. Aquí ya lo último que estamos viendo es, él está haciendo si usted quiere lo puede hacer, ¿verdad? Va a hacer la extracción de las raíces y todo lo demás, limpieza y cuestiones ahí que él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso era lo que íbamos a ver en la clase de hoy, ¿verdad? Aquí está, miren, pueden utilizar crotos y vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a ver ya estacas y vamos a ver estolones y otro tipo de reproducciones, pero vamos a dejar la clase hasta acá. Muchísimas gracias.